Hola, bienvenido esta noche. Siempre estoy bendecido cuando puedo hablar más en un idioma. Estaba meditando en lo que el Señor me había dicho y estaba meditando en por qué es que no hay un avivamiento como todos dicen que viene, y como dice la palabra de Dios, que viene un gran avivamiento antes del fin, donde el Evangelio va a ser predicado por todo el mundo. Pero veo todos estos falsos evangelios siendo predicados. Veo gente que está motivada por psicología, por emoción, por artistas que vienen a la iglesia, por diferentes aspectos de iglesia, pero no por el Espíritu Santo de Dios. Y estaba meditando en esto y el Señor me recordó a mí de algo y tuve que ir a correr inmediatamente a agarrar lo que Él me había dicho. Quiero empezar con una escritura. Voy a necesitar ayuda en español en esta. En 2 Timoteo 4, 1 a 6, si me lees lo que dice, por favor. 2 Timoteo. 4, 1 a 6. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se voltearán a las fábulas. Aquí hasta el 6. ¿Veis? Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y en el tiempo de mi partida está cercano. Voy a leer lo que dice en la traducción para traductores. Dice, te cargo delante de Jesucristo que prediques el verdadero mensaje y hagas todo como debes de hacerlo. Cristo regresará a juzgar a esos que están viviendo y a esos que han muerto. Juzgará y con él viene la recompensa que merecen. Y él será soberano sobre todos. Conociendo esto, que Dios está viendo todo lo que hacemos, solemnemente te mando que proclames el verdadero mensaje. Siempre está preparado a proclamar si quieren oír o no. Porque gente dirá que lo que estás enseñando no es correcto. Quiero que oigas, esta es la traducción por traductores. Rebúcalos cuando están haciendo mal. Diles lo que deben de hacer. Sé paciente cuando les enseñes. Haz estas cosas porque el tiempo vendrá cuando la gente no oirá la buena enseñanza. En vez, se presentarán muchos maestros para ellos mismos, que les dirán lo que ellos quieren oír. La razón que traerán a estos maestros es porque quieren hacer las malas cosas de sus deseos. No oirán lo que es verdad. En vez oirán historias de sus antepasados y sus culturas. Te mando que controles lo que pienses y hagas. ¿Estás listo para sufrir todos los tiempos malos? Haz la obra del decirle a todos el mensaje de Jesucristo. Así como sirves al Señor en todo lo que Él te ha dicho. Timoteo, te digo estas cosas a ti porque para mí es como llega el tiempo que me van a matar. Es por la sangre derramada fuera, sobre un altar. Así conoceré mi tiempo de morir. Quiero que oigas lo que te quiero decir este día, hermano o hermana. Estamos en un tiempo que aquí el apóstol Pablo estaba hablando con su estudiante, su hijo en la fe, Timoteo. Y le estaba dando un cargo en un tiempo de gran apostasía. Quiero que oigas.
El Señor nos dio un cargo a nosotros en tiempo de gran apostasía de predicar el Evangelio a todo mundo. A predicar el verdadero Evangelio, aunque no lo quieran oír, aunque hablen mal de ti, aunque no te quieran. ¿Por qué? Eso es lo interesante, mira. Ningún movimiento de Dios, quiero que oigas, ningún movimiento de Dios en la historia. Tú puedes ver toda la historia, puedes chequear todo. Ningún movimiento de Dios ha empezado por emoción, ha empezado por mentiras o ha empezado por falsos ministerios o evangelios. En el tiempo de Pablo, los falsos no lo querían matar. En el tiempo de los apóstoles también. Quiero que entiendas que todo gran movimiento empezó con la recuperación de enseñanza y predicación bíblica. El historiano reformista J.H. Murrow escribió que la verdadera reformación es esa que sale de la palabra de Dios y dijo, así como va el púlpito, va la iglesia. Y es verdad, si tú notas, cuando vas a ciertas iglesias, ellos están enseñando, hay que decir, la prosperidad, y quieren que prosperes y todo de dinero y todo. ¿Qué hayas ahí? Gente motivada por emoción, que da a la iglesia todo lo que pueden y al último no tienen que comer. Y culpan a Dios cuando no agarran lo que ellos proclamaron y declararon. Vas a otro tipo de iglesia donde ellos según son salvos y siempre salvos. ¿Y qué pasa? Ves a gente llena de pecado que sigue pecando pensando que están salvos haciendo lo que ellos quieran hacer. Y así podemos ir de denominación a denominación, a gente, a iglesia a iglesia. Vas a una iglesia donde ellos te enseñan que tienes que tener nomás alabanza y traen cantantes según cristianos que son básicamente mundanos cantando cristianamente. Y los traen allí ¿para qué? Para motivar a la gente y traer a la gente. Pero cuando llega el tiempo de la palabra es bien corta. Y no dicen casi nada porque se duran 1 hora y media nomás en alabanza. No digo que la alabanza es mala, la alabanza buena. A Dios siempre es buena. Hay otros ministerios que se enfocan tanto en dinero que traen canastotas grandes para afuera y hablan de la prosperidad, hablan de dar y doran todo el tiempo casi en eso. Como va el púlpito, así va la iglesia. Quiero que entiendas una cosa bien clara antes de continuar. Se le dijo a Timoteo que la gente va, y lo voy a leer otra vez de la traducción de traductores, esa partecita. Quiero agarrar las palabras correctas. Dice así. Proclama el verdadero mensaje, versículo 2. ¿Estás listo a proclamar si la gente oye o no quiere oír? Aunque digan que lo que enseñas no es correcto, refútalos con la enseñanza y enséñales que su enseñanza está incorrecta por medio de la palabra. Quiero que oigas que cuando Timoteo estaba ministrando y Pablo estaba listo para irse, les advirtió que iba a entrar lobos que ya estaban adentro, fuera. Y había mucha adversidad contra este joven ministro que ahora iba a tomar una rienda bien grande. Y él tenía que exponer la palabra enseñándoles que estaban incorrectos. Es lo que tenemos que hacer con estas personas, es agarrar la palabra de Dios, pero tenemos que conocerla para poder hacer eso. Amén. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué significa predicar la palabra? ¿Qué significa? Te voy a leer una escritura en Mateo 28, 18 a 20. Ayuda, por favor. Mateo 28, 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Cristo le está diciendo a los discípulos, toda la autoridad se me ha dada. Toda.
Ve y haz discípulos de todas naciones. ¿Cómo se hacen los discípulos? Bueno, quiero que oigas lo que te voy a decir. Bautízanos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñales a observar lo que se ha mandado. ¿Dónde hallamos lo que mandó Jesús? Las enseñanzas de Jesús. Las hallamos en las palabras de Dios. Las hallamos por el Espíritu Santo adentro de nosotros. Sin la palabra de Dios y el Espíritu de Dios adentro de ti, no tienes autoridad. Si tú vas y cambias la palabra de Dios, no hay autoridad. Estás moviéndote carnalmente. Aquí fue un mandato, no hay ningún plan B. No es di el evangelio según José, di el evangelio según tú. Predica la palabra según lo que está escrito, lo que se ha dicho. Amén. La otra cosa es que fuimos llamados a ser testigos de lo que Cristo hace. ¿Cómo puedes ser testigo de lo que Cristo hace si tú andas caminando haciendo lo que no dice que hagas? Ese es el más grande problema. Aquí, ¿cómo puedes predicar la palabra si no estás tú estudiando la palabra? ¿Cómo puedes predicar la palabra? A Timoteo se le tomó tiempo para enseñarle la palabra. ¿Y qué es lo que le dijo Pablo? Predica la palabra. Y esos que dicen que tú estás incorrecto, enséñales con la palabra que no lo estás, pero ellos están en error. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien que no está incorrecto, no está viviendo correctamente lo que dice la palabra o enseñando correctamente si tú no la conoces? Hay gente que dice cosas, yo voy a decir a lo loco. Dicen una cosa que ni siquiera se encuentra en la Biblia, pero ellos lo toman como que si está en la Biblia porque alguien lo dijo y se oyó bien y bonito y barato. ¿Por qué digo barato? Porque no tiene valor. Lo que Dios dice es como oro purificado. Y Él dice aquí que no nomás enseñes lo que Cristo enseñó, pero que hagas discípulos. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Un discípulo es alguien que tiene disciplina. No en el mundo, pero en Cristo. ¿Qué es la disciplina en Cristo? Si tú lees, ¿qué es lo que hacían todo el tiempo? Oraban, ayunaban, iban con Cristo mientras Él hacía los milagros, mientras Él predicaba. ¿Y qué hacían? Oían y empezaban a tratar con la gente. Que cuando Cristo se fue, ¿qué pasó? ¿Qué es lo primero que hicieron después de que el Señor los bautizó con el poder del Espíritu Santo? Ellos fueron y ¿qué? Predicaron. Con la autoridad y el poder del resucitado Cristo. Cuando tú tienes la palabra dentro de ti y empiezas a enseñar, adentro de ti tienes la autoridad y el poder donde demonios se hincan y corren. ¿Por qué la iglesia no quiere predicar? ¿Por qué hemos metido tantas cosas a la iglesia? ¿Por qué no hay ese avivamiento de lo que hablamos? Hay emociones, sí. Gente se emociona por un mes o dos, empiezan a hacer avivamientos, empiezan a tener cosas, pero nomás pasa por un tiempecito. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no había adentro de ellos el Espíritu de Dios, la autoridad y el poder. En 1 Corintios 9, 16, dice así. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo anunciare el evangelio. Dice aquí Pablo, uno de los más grandes discípulos, de los más grandes apóstoles, dice que no, predicar el evangelio no le daba ninguna razón para pensar que era mejor que los demás hermanos. Que para él era una necesidad, era una cosa dentro de él que se quemaba diciendo que él tenía que hacerlo. Para un siervo de Dios adentro de ti hay una necesidad de predicar el evangelio, hay una necesidad, un deseo que no puedes, es como una hambre que no puedes saciar tan fácil. Y la última parte dice que ay de él si no predica el evangelio. Hermano, hermana,
ese fuego dentro de ti te dice que prediques el Evangelio, pero el Evangelio de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Por qué dijo aquí, ay de mí, si no predico el Evangelio? Mira, si tú estás enseñando algo que no es de Cristo, estás trayendo maldición sobre ti. Nomás quiero que esté claro. Dice que para esos falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros, está reservado un lugar en oscuridad para ellos. Entiende que estamos en un tiempo bien peligroso. En Romanos 1, 14 a 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice aquí que él está bajo obligación a los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Es una obligación que está dentro de nosotros. No es algo que hacemos porque, es una cosa bonita que hacer. Es una cosa que está de moda en este momento. Él estaba comisionado por Dios a predicar el Evangelio. Y él estaba deseoso de ir a Roma. ¿Por qué? Me enfoco en eso. Porque en Roma le iban a cortar la cabeza por su testimonio. Aún yendo a su muerte, él estaba deseoso a ir a predicar el Evangelio al lugar donde lo iban a matar. Cuando tú estás con Cristo, no te importa si te cuesta la vida, al fin de que alguien sea salvo, al fin de predicar el Evangelio. En Romanos 1, 16 a 17 dice, esta es la segunda parte, porque no estoy avergonzado del Evangelio, porque es el poder de Dios a la salvación, a todo el que cree, al judío primero y después a gentil, porque en eso se encuentra la justicia de Dios revelada. Oye lo que te estoy diciendo, él encontró el secreto. Cuando él fue delante del concilio judío, él no puso a decir psicología, él era un hombre bien inteligente. Él no se puso a decir, dice el ministro acá o dice el ministro acá. Él no se puso a decir, es que así dijo el que me enseñó. Él empezó a abrir las escrituras con ellos. Con los judíos empezó a hablar del Antiguo Testamento y de la ley con ellos, apuntando hacia Cristo. Cuando habló con los romanos y lo trajeron delante del concilio romano, él razonó con ellos basado en su testimonio según las escrituras. Él estaba listo para predicar el Evangelio y no le importaba a quién. En 1 Corintios 1, 17 a 18, Ujú. 1, 17 a 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Él está hablando a la iglesia de Corintios. Y quiero decirte que ahora en la iglesia de Dios hay una gran división. Unos dicen, es que yo soy bautista. O es que yo voy a esta iglesia. O es que yo soy pentecostal reformado. O es que yo soy pentecostal de la antigua. O es que yo soy de la senda antigua, yo soy de la senda nueva. O es que yo soy de la iglesia acá, de la iglesia acá. Que al punto que unas iglesias se enojan si estás predicando en la misma calle donde ellos están o en el mismo parque, en vez de unir fuerzas. Él estaba yendo a una iglesia bien dividida. Y aquí veo la inteligencia y la sabiduría que Dios le dio. ¿Qué pasó? Dijo, Cristo no me mandó a bautizar, pero a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes, pero con sabiduría, para que la cruz de Cristo no sea vacía de poder. Quiero que entiendas lo que estaba diciendo. Había mucha gente en ese tiempo que decían, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pablo, no, yo sigo
a Cefas. Oh, y yo sigo a Cristo, ustedes están mal. Y había una gran división. Y Pablo les dijo, ¿acaso Cristo está dividido? Una de las cosas que hace la verdadera predicación de la palabra, quiero que oigas, te voy a dar una revelación que Dios me dio a mí, que es tan simple, pero que todos nosotros no entendemos. Quiero que entiendas. Cristiano pentecostal, cristiano bautista, cristiano del que lo que digas seas, a un cristiano católico. La Biblia nos enseña que nomás hay un camino y se llama Jesucristo. No importa cuál Biblia estés leyendo. Si esa Biblia no dice que Jesucristo es Dios en carne, tírala. No eres cristiano. Estás yendo a un culto. La segunda cosa que quiero que entiendas es que la cruz de Cristo es el arma o la herramienta usada por los romanos que nos trajo salvación. La predicación de la cruz es fundamental para la iglesia cristiana. ¿Y dónde hallamos esto? En la Biblia. La Biblia une a la iglesia de Dios verdadera. Pero las palabras encontradas ahí traen una espada que divide a esos que verdaderamente no creen a los que creen. Tú lo sabes. Es tan simple que cuando tú ves eso, entiendes cuál es la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios te la revela. Esta es mi palabra. Por eso le dijo a Timoteo, predica el evangelio, aunque no te quieran oír. Aunque digan que tú estás en error, enséñales el evangelio. Igual como Pablo había hecho por toda su vida, demostrar el evangelio, abrirlo y decir hay que razonar. El Señor dice en Isaías, ven, hay que razonar juntos, aunque tus pecados sean como el carmesí, me parece que dicen. Tus pecados fueran como la grana, vendrán a emblanquecer como la lana. Fueran como el carmesí, los vendrán. Aunque sean tan malos tus pecados, la palabra de Dios, Dios mismo razona entre esas cosas y te puede limpiar tus pecados. La palabra de Dios es donde todo lo que tú crees, todo lo que te hayan enseñado, todo lo que tú pienses, traes a la palabra de Dios y ahí puedes hallar la verdad, porque Él es la palabra de Dios. Aquí había una gran división. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy de aquel, yo sigo a aquel apóstol, yo sigo a aquel discípulo, no, yo sigo a aquel ministro, yo sigo a aquel profeta. Y esos ministros, Pablo lo dijo, sígueme como yo sigo a Cristo. ¿Qué están enseñando? ¿Quieren que lo sigas a ellos? ¿O quieren que sigas a Cristo? ¿Entiende bien lo que te estoy diciendo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado callados, avergonzados, a no hablar de la palabra de Dios? A no de tomar esa oportunidad a ministrarle a alguien y decirles de las grandezas de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Sabes que es un pecado? También es el pecado de omisión. No dijiste lo que tenías que decir y por tal tú fuiste avergonzado de él. Y Cristo habló de esto con sus discípulos y dijo, el que esté avergonzado de mí y mis palabras en esta generación adúltera, de él el Hijo del Hombre estará avergonzado cuando venga en toda su gloria. Cristo no está hablando de una vez, está hablando de toda tu vida. ¿Te avergüenzas de su palabra? ¿Te avergüenzas de él? El problema más grande ahorita en la iglesia de Dios es que el hombre que Dios puso adelante de ser la cabeza, le ha dado lugar a la mujer. Él se ha hecho la cola y no la cabeza. La Biblia nos enseña que tenemos que tomar nuestro lugar, varones. Pero ha causado una arena en la iglesia, una area,
un estilo de vivir, hay que decir, donde es aceptable que el hombre sea el que no hace nada, que se esconde en la casa, que no haga nada de estas cosas. Y el hombre por generaciones ha tomado esa posición y le gusta. Pero si tú presentas la palabra de Dios a ese hombre como debe de ser, te voy a decir una cosa. Yo creo que la palabra de Dios nos hace libres. Yo creo que la palabra de Dios no nomás te hace libre, pero te restaura. Yo creo que la palabra de Dios no nomás te restaura y te hace libre, pero empieza a renovar tu mente. Quita la programación mala y empieza a llenarte con la verdad. Yo pienso que la palabra de Dios te da la autoridad y el poder de vencer al enemigo por los testimonios que vas a dar. Pero parece que están avergonzados ahora de la palabra y la niegan sin decirlo o no toman la oportunidad. Amén. En Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí está Pablo hablando de Isaías 52. Pero dice, ¿cómo le llamarán a él en que no han creído? ¿Cómo van a hacerlo si nadie les ha dicho? Si no han escuchado la palabra, el mensaje. Habla con cualquier persona que esté en el mundo ahorita que no conoce a Cristo. Y háblales de Cristo. ¿Qué es la primera cosa que te dicen? Oh, no. Ahí todo lo que quieren es mi dinero. Oh, yo era, pero paré de ir porque vi muchas cosas. Nadie te va a decir, es que la palabra de Dios no sirve. Aquí mira lo que dice. ¿Cómo van a llamarle en quien no han creído? ¿Cómo van a creer en él que no han oído si nadie les predica? ¿Y cómo pueden predicar si no son mandados? Aquí he oído muchos defenderse, es que no he oído que Cristo me mande a ninguna parte, no he oído que Cristo me diga que haga esto. Él mandó a todos a predicar el Evangelio. Pero otra vez, ¿conoces tú el Evangelio? Hay muchos falsos ministros allá afuera, hay muchos falsos maestros que quieren que creas en lo que ellos dicen. Te voy a decir una cosa básica. No es el Evangelio de prosperidad que puede hacer Dios para ti. No es en siempre salvo. No es en ninguno de estos evangelios, hay que borrarlos. Es en el evangelio que yo creo, que hace 2000 años, poquito más, Dios en su misericordia mandó a su único hijo para que un humilde pecador, sea quien sea, en parte de donde esté, en cualquier cultura, en cualquier lugar, podría oír ese mensaje de amor que viene desde el cielo. Y cuando oiga este mensaje, él pueda ver hacia arriba y conocer a Él, que es fiel y verdadero, que perdona los pecados y que se llama la palabra de Dios. Ya la palabra establecida en ese humilde pecador causa que ese pecador ahora sea santificado y vaya a predicar de ese Dios que lo salvó. Es así de simple.
Pero no, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? En Timoteo, Pablo estaba cargando delante de Dios como testigo a Timoteo. Me acuerdo cuando me ordenó el hermano Cap. Él me dio en los ojos y después cuando lo hicieron la segunda vez me vieron en los ojos los predicadores y me dijeron, te cargamos en la presencia de Dios y de Jesucristo, el que va a juzgar a los vivos y los muertos. Que prediques el evangelio, que estés listo en tiempo y fuera de tiempo, que repruebes, rebuques, exhortes con paciencia y enseñanza. Porque viene el tiempo donde no van a querer oír sana doctrina. Y ese tiempo está aquí. Pero se me dio el cargo a mí de predicar ese evangelio verdadero. Guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Estoy dispuesto a sentarme, a abrir la palabra de Dios, no lo que dice tu denominación o tu congregación o tu pastor o su libro. La palabra de Dios, basado en lo que tú piensas y ver qué es lo correcto. Hay mucha gente en este momento que están creyendo fábulas y mentiras. ¿Qué es una fábula? Es una historia bonita construida para engañarte o entretenerte. ¿Qué es un mito? Un mito es algo, otra historia hablan de mitos. Muchos de los mitos son de falsos dioses. ¿Y qué hacen estas cosas? La gente quiere oír esas bonitas cosas, oír de otros dioses porque no aceptan la culpabilidad del pecado. Quiero que entiendas, Dios te ama. Posiblemente no te gusta lo que te estoy diciendo este día, pero te lo estoy diciendo porque Dios te ama. Había hace muchos años persecución de la iglesia cristiana. Y Dios levantó a hombres que regresaron a la palabra de Dios y causaron avivamiento, movimiento puritano, donde fueron echados de Inglaterra y instituyeron aquí en el Nuevo Mundo. La reformación protestana, donde el Señor levantó a Lutero y varias personas que regresaran a la palabra. Vemos a hoy en la Biblia que varios profetas le dijeron al pueblo que tenían que regresar a Dios, al punto que fueron y abrieron, uno de los reyes que era bien joven, fueron y abrieron el templo de Dios y hallaron la palabra de Dios envuelta atrás como que fuera nada en un garage. Es tiempo de sacarla, quitarle el polvo y leerla. Vemos que el Señor ha mandado varios siervos de Dios que han tratado de regresar al pueblo de Dios. Antes de que se llenen otra vez los púlpitos con esos hombres, siempre hay falsos. Por mucho tiempo hubo oscuridad antes de que el Señor causara que en el corazón de Lutero y varios otros se levantara esa hambre por la palabra de Dios. Estamos en un tiempo de escasez de la verdadera palabra y el Señor está levantando hombres de Dios que están buscando las escrituras y adentro de ellos están haciendo un hambre y deseo. Él está levantando personas que quieran regresar a su palabra. ¿Serás tú uno de ellos? Cada ministro, no importa quién eres. No importa cuánta gente va a tu congregación, no importa cuánta fama tendrás. Tú tienes tus límites.
que son hallados en la verdad de la Escritura. Todo lo demás que no sea la verdad de la Escritura ya es falsa enseñanza. Se le dijo a Timoteo que predicara. Tiempo favorable o no, predica. Hay una canción que se llama Waymaker, Abres Caminos, que dice, aunque tú no lo veas, Él está obrando. Aunque tú no veas en este momento, siervo, que estás ahí tratando de decir la verdad, aunque tú no veas un montón de gente venir, aunque tú no veas que la gente te oiga, aunque tú no veas estas cosas, el Señor está obrando en esos corazones que te oyen. El Señor siempre está obrando. Aunque todo aparezca que no está pasando, el Señor está obrando. Timoteo tuvo que creer eso y tuvo que ir para adelante. Y por hombres como Timoteo, como Pablo y como varios otros, tenemos el Evangelio vivo este día, porque ellos le creyeron a Dios. Te llamo a ti delante de Dios este día, igual como se le dijo a Timoteo, predica el Evangelio. En tiempo, fuera de tiempo, reprueba, rebuca, exhorta, con paciencia y enseñanza. Eso trae todo el consejo de Dios. Te cargo delante de Dios, que busques de su palabra. Dejes que el Espíritu Santo te ilumine. Que Dios te bendiga.